Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Encuentro de Análisis sobre la Reforma Judicial, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Auspicia en el presente evento el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, las asociaciones de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, de fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de jueces y juezas federales de la República Argentina y la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina. Asimismo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, los colegios de magistrados y funcionarios de Trenquelauquen, Moreno General Rodríguez, Bahía Blanca, San Isidro, Zárate Campana, Quilmes, Azul y Necochea, las asociaciones magistrados y funcionarios de La Matanza, Morón y San Martín, la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, los colegios de abogados de Morón, La Matanza, San Isidro y San Martín, las universidades nacionales de La Matanza y Mar del Plata, y la Universidad del Museo Social Argentino. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Les recordamos que luego de las exposiciones abriremos el debate para expresar opiniones y o formular preguntas, para lo que les solicitamos que la formulen por el sistema de chat, aclarando si su opinión o pregunta es personal o representativa de la institución a la que pertenece. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, Joaquín Darrocha. Gracias, Juan Pablo. El doctor Juan Pablo Vidal oficiará como coordinador de esta reunión y desde ya le estoy sumamente agradecido por eso. Lo viene haciendo y siempre muy bien en nuestras reuniones. El sentido de esta actividad es o surge de una invitación que nos hizo hace casi 2 meses atrás el Consejo Consultivo creado por el Gobierno Nacional para expresarse sobre las distintas reformas en el ámbito judicial. Es por eso que concurrimos como entidad que va a cumplir ya 30 años en la temática de la reforma, a una breve reunión remota donde en 10 minutos explicitamos brevemente, como digo, las posiciones de nuestra fundación, para luego, días después, hacerle llegar una opinión ampliada que fue recibida también por este Consejo Consultivo. Precisamente de esta presentación es que queremos hablarles. Queremos que se conozca sobre tan interesantes temas como los que le fueron encomendados a este Consejo Consultivo, que tuvieron una respuesta que puede ser compartida o no por cada uno de ustedes, pero dentro de nuestra experiencia y conocimiento creímos necesario decir, y creímos también necesario ahora que todos lo conozcan y puedan opinar sobre lo que hemos dicho. Por eso le hemos pedido a varios de nuestros integrantes, a los doctores Alberto Pisano, Felipe Fusito, Ricardo Casal y Eduardo Cisco, todos ellos miembros del Consejo Asesor, al doctor Carlos Blanco, director ejecutivo de la Fundación, al doctor Ricardo Casal, también ya lo había mencionado, a la doctora María Pía Eleiro, coordinadora de la Oficina de Género de la Fundación, y al doctor Juan Manuel Gornati, miembro del Consejo Directivo de la Asociación. Entonces, en el orden en que les voy a mencionar, el doctor Pisano, Fusito, luego el doctor Juan Manuel Gornati, María Pía Eleiro, Ricardo Casal y Eduardo Cisco se expondrán sobre cada uno de los puntos que quiero recordarlo, tienen que ver con las reformas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a las actividades del Consejo de la Magistratura Nacional, a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. Hemos hecho una extracción del tema sobre integración de género y representación federal, porque era una pregunta repetida para varias de estas integraciones de entidades. Luego vamos a hablar del juicio por jurados
Y por fin, el último tema será el de la transformación o transferencia de la justicia nacional al ámbito local de la ciudad de Buenos Aires. Yo les vuelvo a agradecer, creo que hay muchas más cosas sobre las que deberíamos hablar, pero me parece un buen principio que estos temas que son esenciales para el país, para la ciudadanía y para la sociedad civil, tienen que ser conocidos, debatidos, discutidos y resueltos de la mejor manera posible. Esto es una mera contribución de la Fundación para que así sea. Muchas gracias a todos y los dejo en uso de la palabra con el doctor Alberto Pisani. Hola, buenas tardes. Bueno, el primer punto que se proponía abordar es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su selección de los integrantes, criterios de diversidad de género y representación federal. Esta es una de las cuestiones que se habían planteado. Y respecto de la selección de los integrantes y el número de la Corte, la opinión de la Fundación ha sido que es un criterio favorable a la ampliación de miembros de la Corte. 7 podría ser un número adecuado, aunque el óptimo podríamos llegar a 9 miembros. Siempre se ha discutido en la historia argentina cuál es el número adecuado de miembros de la Corte. Lo que realmente a veces se compara con sistemas de otros países o con sistemas de algunas de las provincias, donde los números son muy diversos, porque corresponden a distintas estructuras jurisdiccionales y a distintas estructuras institucionales. Argentina es un país federal, cuyos códigos de fondo son únicos para todo el país, y los códigos de procedimiento son facultad de cada una de las provincias. Esto te da una característica que lo diferencia del sistema norteamericano puro, que es el que generalmente se toma como referencia, donde hay 9 miembros y pertenece a un sistema donde la casación federal o la unificación de la jurisprudencia es muy importante, atento que la legislación de fondo en los Estados Unidos es facultad de cada uno de los estados, salvo la legislación propiamente federal reservada por el Congreso norteamericano, por la Constitución norteamericana al Congreso Federal. En las provincias también tenemos distintas modalidades y también hay defensores en un sentido y en otro. La realidad indica también que en la historia ha habido la mayor parte del tiempo corte de 5 miembros, aunque ha habido algunas ampliaciones, como fue la producida durante el gobierno del doctor Frondizi, que pasaron a ser 7 miembros. Luego, la revolución del año 66 volvió a 5 miembros. Cuando se normalizó la institucionalidad en el año 73, se mantuvieron los 5 miembros, y lo mismo ocurrió durante el periodo de la dictadura del proceso del año 76. En el año 85, nuevamente, la Corte se integró con 5 miembros, y durante el gobierno del doctor Alfonsín, el Consejo de la Consolidación de la Democracia hizo una propuesta de una ampliación de los miembros, pero no prosperó en el ámbito legislativo. Así dadas las cosas, también se ha planteado varias veces la posibilidad de que la Corte sea dividida en salas. Esto es difícil de resolver, atento a que la Corte se pide, de acuerdo a la legislación vigente, las sentencias deben ser redactadas en forma impersonal, y esto realmente complicaría la división en salas. Y al mismo tiempo, después gestionar una unificación de criterios para distintas materias conllevaría a un doble proceso de jurisdicción. Por todo lo cual, sí, nosotros hemos mantenido la idea de la Corte única, entre 7 y 9 miembros, lo cual le da una posibilidad de que tener una mayor representatividad, porque si bien es cierto que más miembros pueden provocar una demora en el tratamiento de las causas, también es cierto que se recepta mayor cantidad de opiniones y posturas jurídicas. También que es bueno recordar que las Cortes no nacen y fenecen en un solo acto. Eso han ocurrido varias veces en la historia del país por los hechos de las rupturas institucionales. Pero las Cortes se van renovando periódicamente, cada vez que alguno de los jueces renuncia, se jubila o nos deja para siempre. Hay que recordar que hoy en día los jueces deberían estar con los 75 años pidiendo el nuevo acuerdo.
Hay un solo caso en este momento vigente, que es el de la doctora Hayton, que hizo una presentación y el gobierno central consintió la postura de la doctora Hayton, por lo cual no se ha resuelto sobre ello. El doctor Zaffaroni renunció al llegar a los 75 años. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el sistema de selección. Por eso decía que no todas las cortes nacen y desaparecen al mismo tiempo. En este sentido, desde la reforma 94 se ha mejorado bastante, puesto que la selección de los jueces de la Corte, además de el acuerdo del Senado, como lo tenían históricamente, el Senado ha de debatir esto en forma pública y se necesitan una mayoría calificada de los miembros presentes del Senado, cosa que garantiza una mayor transparencia y publicidad de los hechos. También en el año 2002, se pusieron, en 2003, perdón, se puso en vigencia el decreto 222 y el 586, que son decretos que establecen mecanismos de publicidad previa a la postulación de los jueces por parte del Ejecutivo al Senado. Decíamos que la división en salas no resulta muy propicia, y bueno, la competencia material era otro de los puntos que también abordábamos en en este sentido, la postura de la Fundación, me había quedado respecto de la representación federal. Es cierto que sería interesante que tuviéramos puntos de vista forjados en distintas jurisdicciones. Si bien todo el mundo debería ser experto en el derecho federal. También es cierto que la actual Corte tiene dos miembros con origen en la provincia de Santa Fe, y los dos egresados de la Universidad del Litoral, uno de los miembros cordobés egresado de la Universidad Católica de Córdoba, y los dos restantes son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Este sería el equilibrio regional vigente. A lo mejor deberíamos pensar en una distribución geográfica y regional y de orígenes de escuelas de derecho un poco más amplia para conformar un criterio un poco más comprensivo de todo lo que el pensamiento jurídico del país en su totalidad. Con respecto a la competencia, estábamos de acuerdo en mantener la competencia que tiene la Corte, no aumentarla sería un contrasentido, puesto que estaríamos exigiéndole mucho más a la Corte cuando ha sido la tendencia de ir quitándole o ir desligándose de responsabilidades o de tareas, en algunos casos como la de superintendencia, cuando se creó el Consejo de la Magistratura. Una de las cuestiones que se planteaba era si el análisis del sistema de cercioriaria, del 280 que se impuso en el año 1991, cuando se amplió la Corte de 5 a 9, también se agregó en esa misma ley el 280 del Código de Procedimiento Civil, que es el que maneja el procedimiento ante la Corte, y se estableció la posibilidad del cercioriari, que es el rechazo in limine sin mayor fundamentación de los requerimientos a la Corte. Esta es una institución que viene del derecho anglosajón, y en realidad, para ser sintético y breve, la Corte norteamericana, que lo fue creando y después, ya a principios del siglo XX, recibió creación legislativa, lo que hace la Corte es tomar casos que tengan relevancia institucional o social y dedicarse a esos casos como leading case. Pero porque esto es la función en el derecho anglosajón, en el derecho del common law. En Argentina, que tenemos un derecho positivo escrito, es un poco distinto. De cualquier manera, ha servido para desestimar. Y se ha tomado la práctica, o sea, se ha adoptado la práctica de que la misma norma lo dice, es sin fundamento, lo cual a veces genera una incertidumbre sobre qué es lo que ha sido realmente tratado y quién lo ha tratado. La legislación norteamericana sobre los 9 jueces de la Corte dice que cuando 4 piden tratar un tema, la Corte se ve obligada a tratarlo. Eso sería un criterio realmente interesante cuando algunos jueces, una cantidad de jueces pida
el tratamiento de cosas. Lo mismo ocurre cuando vamos a ver las audiencias públicas, que la regulación hecha en el 2007 por la misma Corte, en su acordada 30 del 2007, dice que las audiencias públicas podrán ser requeridas por parte de los jueces de la Corte, a las tres de la Corte, cuando hubiera 3 miembros conformes en solicitar una audiencia pública. Hay que tener en cuenta que en el 2007 los que firman la acordada esa son 7 miembros, o sea que menos de la mitad podía pedir el tratamiento de un tema en audiencia pública. Insistíamos entonces con, bueno, deberíamos mejorarse la fundamentación obligatoria. Es decir, lo cierto es que todo, inclusive cuando se rechaza sin fundamento, el expediente es estudiado, porque para aplicarle el 280 hay que leerlo y hay que estudiarlo y hay que ver si se aplica o no. Así que no sería tan engorroso agregarle un par de líneas como para que el recurso tuviera una fundamentación para saber cuál ha sido la razón que ha llevado a eso. Porque además existe la posibilidad de que algunos jueces hagan disidencia, así que el tratamiento se hace igual. Otro de los puntos es el análisis de las normas en materia de audiencias orales. Bueno, algo adelantamos recién en el tema de esta acordada de 30 del 2007, y nosotros manifestamos nuestra adhesión, igualmente hacia la presencia de los amicus curiae y los amigos del tribunal, como se lo conoce habitualmente, y la mayor participación y transparencia de todas aquellas causas que tienen relevancia institucional y que lleguen a la Corte. Para recordar, es decir, el caso de Acumar y el Riachuelo, las escuelas religiosas, las clases de religión en las escuelas de Salta, es decir, hay cuestiones, o la diferencia en la Laguna de la Picasa entre distintas provincias, hay cuestiones que hacen que la audiencia pública pueda trasuntar a la población las cuestiones en debate ante el tribunal, sin que esto tenga razón vinculante para los jueces que intervienen. Bueno, otro de los puntos, la fijación de plazos procesales. La Corte no tiene plazos. No hay ninguna norma que diga que la Corte tiene plazos. Y esto también es una especie de mito urbano, como lo dice Sagüez, o de historia establecida, o un mecanismo de disculparse por las demoras que hay en la Corte. Lo cierto es que también hay pactos internacionales que nos están obligando, y así lo expresamos en el documento, que nos están obligando a cumplir con el debido proceso y la celeridad del debido proceso. Así que no estaría mal pensar en remarcar a través de alguna norma las obligaciones que son inmanentes en cada uno de los jueces en dictar la sentencia. Es cierto, en el resguardo de los integrantes de la Corte, que al ser impersonales no es tan fácil determinar dónde se produce la demora. Yo, que pertenecía a un organismo colegiado con obligación de dictar sentencias frutadas individualmente, la cuestión es más fácil de ver dónde se produce el cuello de botella y quién se quedó con el expediente demorado. En este caso es más difícil de determinar. Habría que modificar algunos temas de interprocesal. Y para no sobrepasarme, bueno, decíamos del plazo máximo, y bueno, creo que no queda más. Así que le cedo la palabra a quien sigue para no robarles más tiempo. Cualquier cosa, nos vemos en las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto del Consejo de la Magistratura, la Constitución del 94 fue suficientemente clara para ser un texto constitucional y bastante precisa. Señaló en primer lugar el equilibrio de la representación política con abogados y jueces y la participación de otras personas que pertenecieron a los ámbitos académicos y científicos. Por otro lado, estableció una serie de obligaciones y de funciones o competencias que debía recibir el Consejo de la Magistratura. Desde ese momento han pasado 23 años y ha habido 2 leyes que están en funcionamiento, más o menos, y una que fue tildada de inconstitucional rápidamente. La primera, la 24.937, de fin del 97, 3 años después de la reforma constitucional, más o menos mantuvo el equilibrio, que es uno de los temas que tenemos que tratar, el equilibrio con 4 jueces, 4 abogados y esto de los legisladores, que también se discutió, 4 diputados y 4 senadores, además de el mínimo posible de personas del ámbito académico, que eran 2 profesionales, un abogado designado por el Consejo Interuniversitario Nacional y otro por votación de los profesores de las universidades públicas.
La 26.080 del año 2006 alteró simplemente, sin mucha importancia, este equilibrio, poniendo 3 jueces que parecen equivaler a 2 abogados y un representante del ámbito científico que sería el equivalente a uno de los 2 académicos de la primera ley. La tercera ley, simplemente para mencionar, la 26.855, fue rápidamente declarada inconstitucional, que era mucho más desequilibrada que la primera, que no lo era, y que la segunda, que sí lo era. Pero siempre hay que señalar que la 26.080 fue pedida la inconstitucionalidad que declaró en la Cámara en el año 2015 y todavía la Corte no ha tenido tiempo de señalar que efectivamente no cumple con la Constitución porque no existe ningún equilibrio. De así que la propuesta que se realizó es una humilde propuesta de cumplir la Constitución, de que se equiparen los abogados a los jueces, si hay 3 jueces que haya 3 abogados, y que los representantes de los ámbitos académicos, ya que dice otras personas, calculamos que ahí no hay mucho que discutir, deberían ser 2 por lo menos. Entonces, bueno, que haya una más como hubo en su momento. Eso en cuanto a la composición. En cuanto a las atribuciones o a la competencia, bueno, la competencia surge de la Constitución, es decir, lo que debería hacerse nuevamente es cumplir de modo tal que el Consejo tuviera las atribuciones de administrar el Poder Judicial totalmente, sin restricciones, y que la Corte se limitara a administrarse a sí misma. Esto daría lugar a un análisis histórico ya, porque en algún momento el Consejo tuvo más competencia de las que ahora tiene, tuvo la oficina de mandamientos, notificaciones, tuvo la oficina de subasta, etc. Y en algún momento del Consejo, ya en la primera composición, o la segunda, se lo devolvió a la Corte. Es decir, que lo que primero obtuvo, que le correspondía constitucionalmente, se lo devolvió a la Corte, que se hizo cargo nuevamente de las oficinas. Yo, como testigo de esa época, digo que fue una gran pelea política, es decir, esta cuestión que hace que no se cumpla la Constitución. El tercer tema para hablar es si los consejeros tienen que hacer dedicación exclusiva. Pensamos que sí. Este no es un trabajo de fin de semana, no es un trabajo de ir a una reunión a charlar un rato. Esto implica trabajo de comisión, asistencia a la comisión, dedicación plena al tema. Esta dedicación plena, evidentemente, si alguien lo comparte con la actividad de legislador o con la actividad de juez, prácticamente no se vio. Yo veía mucho más en los académicos, que sí estaban dedicados a esto, y en los abogados, que sí también estaban dedicados a esto, sobre todo cuando eran del interior. Ahora, los legisladores, siendo legisladores, da la impresión de que no es posible, y tampoco los jueces. Los jueces deberían pedir licencia, los legisladores también deberían pedir licencia. El representante del Poder Ejecutivo, muchas veces fue secretario de Justicia, debería también tener la posibilidad de pedir licencia de su cargo, y todos cobraron un sueldo del Consejo de la Magistratura, pues también se dio que de acuerdo a quién era el que pagaba, la legislatura no pagaba, cobraban solamente los abogados y los académicos cobraban por el Consejo, y el Poder Ejecutivo le pagaba más o menos al representante del Poder Ejecutivo. Esto también tendría que ser distinto, tendría que ser todo pagado por el Consejo. Bueno, creo que eso era todo, y con eso termino la parte que me correspondía de mi exposición, pasándole la palabra al doctor Carlos Blanco. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo a cargo la transmisión de las ideas que Fundejus hizo en relación a la celeridad en la selección de postulantes a la magistratura. La Fundación hizo 2 propuestas concretas. La primera trajo como un antecedente que ya existió en la provincia de Buenos Aires, vinculado al llamado concurso con una vacante vigente, que es que el postulante pueda hacer valer el examen aprobado en otro concurso anterior en un nuevo concurso, teniendo en cuenta si es la misma función y el mismo lugar o región para el cual había aprobado anteriormente. Esa facultad es un derecho renunciable de parte del postulante, que podría darlo nuevamente porque tiene interés en mejorar su nota. Tiene un plazo determinado para hacer valer esa opción, y también puede impedirse en ese ejercicio de ese derecho cuando el Pleno considere que algunas circunstancias han variado que no hace posible esa opción del concurso anterior.
circunstancias pueden ser el cambio de una norma de fondo, del Código Civil, Código Penal, que hace necesariamente que el postulante se presente nuevamente al concurso. Esto requiere para implementarse una modificación del reglamento, y la segunda propuesta que hizo Fundejus es aplicar una disposición que hoy está vigente en el reglamento, esto es llamar a concurso antes que la vacante se produzca. Este llamado a concurso está reglamentado por foro y por instancia, y uno integra este llamado banco de jueces, esta lista por un ranking conforme a las notas, a la entrevista personal y demás, y a medida que se van produciendo las vacantes, el Consejo va mandando las ternas al Ejecutivo siguiendo este riguroso orden de mérito que se tuvo previo a la vacante determinada. Así que Fundejus hizo estas dos propuestas concretas, apuntando a dotar de agilidad a los concursos, y esto es lo que yo quería transmitirles, y dejo abierto la posibilidad de cualquier pregunta o aclaración. Gracias. Buenas tardes. Sigue hablando Juan Manuel Gornati. Gracias. Buenas tardes. Respecto a la presentación que ha hecho Fundejus, en cuanto a las preguntas que se formularan a partir del Consejo Consultivo respecto a la organización de los ministerios públicos, y respecto concretamente del primero de los puntos por el que fuéramos consultados, acerca de la conveniencia o no de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares, así como la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios, lo que hemos opinado es que esta designación debe ser similar a la prevista para los jueces. La duración en el cargo debería ser modificada solo para los cargos del Procurador o Procuradora General de la Nación y del Defensor o Defensora General de la Nación, obviamente con una posibilidad a ser reelectos. Entendemos que debe reformarse el sistema de selección y designación de los miembros de los ministerios públicos, tomando como modelo el más amplio y democrático previsto para los jueces. En este sentido, se destaca sobre todo la mayor publicidad que brinda el primer sistema de selección que hemos nombrado, así como la mayor intervención de personas ajenas a la organización específica en los trámites concursales. No desconocemos que recientemente se han incorporado académicos externos, tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el de la Defensa, pero también planteamos que su opinión debería tener mayor relevancia en dicho proceso de selección. También hemos hecho referencia a que los titulares de ambos ministerios públicos pueden tener un lapso determinado en la duración de su cargo, pero no así los de grado inferior. En tanto, ese cargo debe seguir siendo permanente y esa es la forma de garantizar la inmovilidad. En cuanto al término asignado a las máximas autoridades de cada ministerio, entendemos que este tiempo debe ser un tiempo extenso y asimismo tiene que ser la posibilidad de ser reasignado por el mismo método. La inamovilidad mientras dure la buena conducta es una garantía frente a un sistema acusatorio y a la obligación de objetividad tanto de los ministerios público fiscal como de la defensa. El segundo de los puntos por el que fuimos consultados es respecto a si el Ministerio Público Fiscal correspondía realizar una evaluación acerca de la posibilidad y conveniencia o no de incorporar a su estructura la actual Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. En cuanto a este tópico, hemos respondido que se debe mantener la Unidad de Información Financiera, es decir, la UIF, y debe suprimirse la Oficina Anticorrupción, es decir, la OA, y unificar sus funciones en la Fiscalía de Investigación Administrativa del Ministerio Público Fiscal. La Unidad de Información Financiera de la República Argentina es el organismo con autonomía y autarquía financiera que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información con el objeto de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos económicos financieros complejos. Por ende, el ámbito de competencia es notoriamente distinto del de la Oficina Anticorrupción y también respecto del de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Su creación obedece a la suscripción de distintos tratados internacionales por parte de la República Argentina y que obviamente generan obligaciones respecto a los otros firmantes. En tal sentido,
Estas han sido las recomendaciones del Grupo Gafi. En cambio, tanto la Oficina Anticorrupción como la FIA cumplen idénticas funciones en las órbitas del Poder Ejecutivo Nacional y del Ministerio Público Fiscal, por lo que pensamos que debe evitarse la duplicación de tareas mediante la supresión de la OA. Esta ha sido considerada menos objetiva e independiente por ser una Secretaría del Ministerio de Justicia, y la asunción plena por parte del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus funciones, obviamente se superponen. El último de los puntos respecto de la organización de los ministerios públicos ha sido respecto del Ministerio Público de la Defensa y la posibilidad de integrar mediante convenios el servicio de la defensa oficial a los colegios públicos de abogados de las respectivas jurisdicciones. Entendemos que debe integrarse a los abogados para colaborar con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Recientemente nos ha hecho llegar el Ministerio Público de la Defensa de la Nación distintos convenios que tienen suscriptos tanto con la FACA como con otros colegios de abogados. Sin perjuicio de esto, entendemos que debe incrementarse la participación de los abogados, y así lo ha dicho la Ley 27372 de protección de víctimas de delitos, en tanto prevé en su artículo 24, inciso E, que deben acordarse los mecanismos de cooperación con los colegios profesionales y con otras entidades para garantizar el patrocinio y la representación jurídica de la víctima. En igual sentido, debe actuarse respecto a la defensa de imputados de delitos en el orden federal. Como antecedente podemos recordar que desde el año 2009 viene funcionando el Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, también conocido como PROPACE, que consiste en un servicio voluntario y gratuito de los abogados para el patrocinio jurídico y representación como querellantes de las víctimas de delitos graves. A su vez, la Ley 2387 de creación del Colegio Público, en su artículo 20, determina la obligación de los abogados de prestar gratuitamente los servicios que el colegio les delegue. Actualmente esto también funciona en la provincia de Buenos Aires, en tanto dentro de los centros de asistencia a la víctima, en los que se busca brindar acompañamiento jurídico a las mismas, a fin de garantizar el correcto acceso a la justicia, poniendo énfasis en la víctima como parte activa en el proceso y sujeto de derechos, limitándose, sí, a ciertos delitos que pueden caracterizarse como graves porque, indudablemente, ante la proliferación y la gran cantidad de causas en trámite, sería imposible cumplimiento si esto es aplicable a todos los casos. Bien, esta es la opinión respecto a los ministerios públicos, y a continuación le cedo la palabra a la doctora María Pía Leiro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. El tema que voy a abordar es en relación al criterio de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en los ministerios públicos y en el Consejo de la Magistratura. Como Fundejuz propusimos que no menos del 40% de sus integrantes deben ser mujeres y así tender a lograr la paridad. Partimos de la necesidad de desterrar los roles de género que se traslucen y traducen en una profunda desigualdad. No, en este momento no voy a ahondar en conceptos de cómo y por qué los prejuicios, estereotipos y asignaciones de roles han llevado a las subsistencias de criterio de desigualdad en la designación de las mujeres en cargos de poder. Pero sí resaltar que al momento de trazar políticas públicas o introducir modificaciones, tales como la que hoy tratamos, sí se debe tener en cuenta, como también el famoso pero tan ignorado techo de cristal, que no es otra cosa que la limitación velada del ascenso laboral. Se trata de un techo que nos limita a las mujeres por la condición de tal en nuestras carreras profesionales y es difícil de traspasar. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos oficialmente que impongan una limitación explícita en la carrera laboral de las mujeres. Pero la realidad es que las mujeres representamos la mitad de la población mundial, pero ocupamos un porcentaje desproporcionalmente bajo de cargos directivos o como cabezas de poder. Esta barrera invisible aparece cuando las mujeres nos acercamos a la parte superior de la jerarquía y se nos bloquea la posibilidad de avanzar. Y esta inequidad claramente se ve demostrada en lo que hace el Poder Judicial, justamente en el mapa de género que es elaborado por la propia Corte de Justicia de la Nación.
Ese relevamiento permite desde hace años, desde el año 2011 que es elaborado, observar que si bien el Poder Judicial se integra mayormente por mujeres, sus posibilidades de acceso a cargos de decisión disminuye a medida que aumenta la jerarquía de los tribunales. A nivel nacional, las mujeres son el 62% de las funcionarios en la justicia argentina, pero sin embargo, solo ocupamos el 27% de los cargos jerárquicos en las Cortes, la Procuración y la Defensoría General. De ahí es la necesidad de imponer un porcentaje de mínima. Y es relevante en este sentido que la Argentina, y es lo que ha tomado en consideración la Fundación al hacer su propuesta, que nuestro país ha sido pionero en la sanción de la ley de cupo femenino, siendo que el año 1991 se sancionó la ley 24.012, ello como una medida de acción afirmativa positiva para asegurar la representación de las mujeres, tanto en el Congreso de la Nación, y por lo que se estableció un peso de mínima representación de mujeres en aquellas listas partidarias para los cargos legislativos nacionales, en principio limitado para las diputados o diputados, siendo que el cupo femenino en el ámbito del Senado recién se logró en el año 2001 con la modificación de la elección directa. Esta ley de cupo estuvo vigente hasta el año 2017, siendo que finalmente hoy rige la ley de paridad de género, que es la ley 27.412. Es decir, que podemos criticar al hablar del cupo femenino, pero es un mecanismo que permitió un aumento sostenido de la participación de la mujer. Y es innegable que cumplió y cumple hoy un importante papel impulsando y ampliando la presencia de mujeres en los distintos cargos de decisiones. La propuesta de Fundejuz parte de imponer entonces un porcentaje mínimo, aspirando que con el tiempo se supere. El cumplimiento de mínima es la integración con el 40% de mujeres, con el objeto de lograr la paridad y como herramienta para reducir desigualdades y en búsqueda de la equidad, un proceso en el que el Consejo de la Magistratura debe participar justamente para asegurar que a las mujeres se les permita acceder en condiciones de igualdad. Fundamos esto en que con la incorporación a nuestro derecho interno de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Belén do Pará, el Estado argentino pasó a tener la obligación de asegurar a las mujeres el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública del país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo esto la toma de decisiones. Por otra parte, la Ley de Protección Integral, también para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, establece, entre otros, que la protección y remoción de los patrones socioculturales es una obligación del Estado y promueven y sostienen, en caso de mantenerlos, las desigualdades de género y las relaciones de poder justamente entre las mujeres, a la par que garantiza la igualdad real de derechos a través de esta misma ley en cuanto a real derechos y oportunidades y trato entre varones y mujeres. Así con todos estos fundamentos y respecto al punto central de consulta sobre la selección de integrantes, criterios de diversidad de género, representación federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propusimos que se eleve este número, como dijo el doctor Pizarro, entre 7 a 9, sin división de salas, y al que se llegue a través de un proceso de selección transparente y público, con una representación federal, de acuerdo a las distintas regiones del país, con por lo menos el 40% de representación de mujeres del género, o sea, representantes del género femenino. Respecto al Consejo de la Magistratura de la Nación, y en punto a la consulta sobre la incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento, con estos mismos fundamentos ya expuestos, hemos sostenido que la perspectiva de género, al ser una política de Estado, en la que se debe reflejar no solo a través de sus actos, sino también necesariamente en la integración, por lo cual la composición del Consejo debe tender a ser igualitaria en materia de género. Dijimos que la integración propuesta para el Consejo de la Magistratura debería ser de 15 miembros. Es cierto que al ser un órgano de integración mixta, la cantidad de representantes por estamentos, múltiplos de 3 o único, dificulta aplicar un porcentaje de participación, pero ello no es un obstáculo para que no participen las mujeres y solo lo integren los varones. En estos casos se deberá recurrir a la alternancia con sistemas de representación.
En cuanto a la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, si bien también nos enfrentamos a esta misma dificultad de la multiplicidad de estamentos y números de representantes que lo integran, se debe tener en cuenta al momento de su composición un criterio federal y que todas las provincias se vean representadas. También hemos propuesto que el Consejo desarrolle sus actividades en las distintas jurisdicciones de la República, sea llevándolo a cabo por periodos determinados o por reuniones específicas, pero con un sistema de rotación y así asegurar la representación federal. En relación a los ministerios públicos, sostuvimos que la designación de sus titulares debería ser similar a la prevista para los jueces y agregamos en punto a la consulta sobre la incorporación de perspectiva de género en la composición del Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, y en los actos que hacen a su funcionamiento, los mismos argumentos que ya expresé al inicio de esta locución. Todos los actos de gobierno deben serlo con perspectiva de género, y en cuanto a la composición y en camino a establecer la paridad, el mínimo es del 40% debe ser cubierto por mujeres. En aquellos casos en que haya un único cargo, deberá ser ocupado en forma indistinta, siendo que el cargo siguiente inmediato deberá ser ocupado con dicha perspectiva. Estos son todos los tópicos sobre los que hemos sido consultados, vinculados a las cuestiones de género, y así que lo doy por finalizado y le paso la palabra al doctor Ricardo Casal. Gracias, María Pía. Buenas tardes a todos. El punto a tratar es sobre la consulta del Consejo Consultivo, cuáles son los criterios que la Fundación estima para darle mayor eficacia a la manda constitucional. El juicio por jurado, que nace tibiamente a partir de 1215 en Inglaterra y se consolida en 1586 con la Casa Tudor, es un instituto netamente inglés que es absorbido en nuestro derecho en 1811 por un decreto del primer triunvirato que se llamó Decreto de Libertad de Imprenta o Decreto de Delitos de Imprenta, donde constituía una comunidad de vecinos que determinaban inicialmente la existencia o no de un delito de imprenta. Luego, la Constitución de 1819 y la de 1826, ambas contemplaron el juicio por jurado. Y por último, la de 1853, ratificada en la Convención de 1994, quedó definitivamente instalado en la Constitución Nacional el Instituto del Juicio por Jurado. Para dar por concluido el debate sobre la constitucionalidad o no del instituto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 2 de mayo de 2019, dictó un fallo ratificando la constitucionalidad en el caso Canale, dos hermanos de Neuquén acusados de homicidio y que fueron condenados por un juicio por jurado. La Fundación ha trabajado respecto a la pregunta del Consejo y las recomendaciones que surgen del documento y del consenso de la Fundación es que habría que aportar ejes centrales en una futura ley de juicio por jurados. En primer lugar, opinamos que debe ser un jurado clásico, o sea, no escabinado como sucede en la provincia de Córdoba, donde es mixto entre legos y técnicos, sino íntegramente popular. Íntegramente popular para darle un voto de confianza institucional a la soberanía popular y a la decisión de un jurado democráticamente elegido para dictaminar sobre la inocencia o culpabilidad de una persona o varias sometidas a juicio. Esto va enganchado con otro elemento central, que es la inapelabilidad de la absolución. Y así lo sugerimos en razón de que esa decisión soberana, popular, democrática por parte de un jurado, no debe ser revisada en el caso de la absolución por un juez técnico o varios jueces técnicos que de algún modo echarían por tierra voto de confianza a la soberanía popular. Por otro lado, la paridad de género, ya lo ha explicado muy bien María Pía, pero también entendemos que como son ciudadanos elegidos de acuerdo seguramente al padrón electoral, deben tener composición igual. También inicialmente, y decimos inicialmente, debería constituirse el juicio por jurado para delitos graves. Esto significaría que serían delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 15 años de prisión. Y dos elementos
sumatorios que resultan centrales. Una amplia mayoría para un veredicto de condena o culpabilidad y la unanimidad de todo el jurado para los casos de prisión perpetua. Y por último, un ingrediente que dio mucho debate en la formación de leyes, pero entendemos que es un derecho del imputado, dar el derecho a la renuncia al juicio por jurado por parte del imputado, tomándose la conformación de un tribunal técnico o de jurados como un derecho a elegir por parte del imputado. En cuanto a la inapelabilidad, me olvidé de decir, pero me parece importante, ya el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dictó el fallo López Mauro Gabriel, donde declara la constitucionalidad de esta imposibilidad, por llamarlo así, recursiva hacia el Ministerio Público. Y por último, un dato más de color, cuando fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires entró en vigencia el juicio por jurado y que tomó mucha envergadura en relación a la población que contiene la provincia de Buenos Aires, muchos abogados, ya sean jueces o de la matrícula, estaban preocupados porque algunos en torno de sorna decían que el juicio por jurados iba a ser el festival de las absoluciones. Estuve mirando la estadística y de 2015 al 2019 en la provincia de Buenos Aires se celebraron 375 juicios por jurados. Y los veredictos de culpabilidad alcanzan a 220, esto es el 60% de la totalidad de los juicios, mientras que el veredicto de inocente apenas 106 con el 28%, y un dato menor que son los veredictos mixtos con 42 que alcanza apenas al 11%. Esto es todo sintéticamente para mostrarles lo que la Fundación ha recomendado como criterios para dar mayor eficacia a la manda constitucional al Consejo Consultivo. Y le paso la palabra al doctor Eduardo Cisco. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ricardo Casal. Buenas tardes a todas y a todos. Con respecto a las transferencias de competencias a la ciudad, al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la postura de la Fundación concretamente fue que se deben transferir los fueros criminal y correccional, civil, comercial, del trabajo y de menores, con presupuesto por un plazo determinado. Entendemos que conforme lo establece la reforma constitucional de 1994, debe concretarse a la mayor brevedad posible el proceso de transferencia de todas las competencias no federales, es decir, de justicia ordinaria, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mantenimiento de las condiciones, derechos y garantías de los magistrados, funcionarios y empleados trasladados. Dichas transferencias de todos esos fueros deben operarse con presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento inicial. Pero ello debe ser por un lapso determinado, puesto que en caso contrario implicaría que el resto de las provincias del país deban solventar indefinidamente el sistema judicial local de la ciudad de Buenos Aires. Cabe recalcar que no es justo que los ciudadanos de todas las provincias tengan que sostener con sus impuestos la administración de justicia que entiende en los conflictos de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, se aparece como confuso que un país organizado federalmente, al menos nominalmente, tenga además de su justicia federal una justicia ordinaria atendida, por un lado por jueces provinciales o estaduales y jefes nacionales. Ningún otro país organizado federalmente tiene esas denominaciones de su justicia ordinaria. Con esta solución no se afectan a las garantías constitucionales del artículo 110 de la Constitución Nacional, que tiene su réplica exacta en el artículo 110 de la Constitución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello se propone, en función de lo dispuesto por los artículos 5 y 129 de la Constitución Nacional, que se continúe el camino ya iniciado por los convenios del año 2000 y 2002 y las leyes 25.752 del 2003, 26.357 del 2004 y 26.702 del 2011. Es todo. Le paso la palabra al doctor Juan Pablo Vidal. Bueno, muchas gracias, doctor Cisco. Tenemos algunas
preguntas que nos han llegado por el sistema de chat. La primera está dirigida al doctor Fusito, a quien le voy a habilitar el audio en este momento. Tiene que ver con el presupuesto asignado al Consejo de la Magistratura. Si se prevé lo suficiente como para afrontar los gastos que demandaría esta remuneración a los cargos de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Bueno, al tratarse de una reforma de la ley debería prever estos gastos. No hay que pensar que sería una carga muy grande, porque los jueces dejarían de percibir el sueldo de juez y, quién sabe, pasarían a cobrar el sueldo asignado, por ejemplo, a los abogados y a los académicos, o al académico en su momento, que era un cargo incluso superior al de juez. En cuanto a los legisladores, dejarían de percibir la dieta. No es un tema central el tema digamos, de esos cargos en especial, porque dejarían de cobrar lo que están cobrando. Los demás ya cobraban, los abogados ya cobran del Consejo, el académico cobra del Consejo, el Poder Ejecutivo podría beneficiarse un poco porque dejaría de cobrar lo que le paga el Poder Ejecutivo y podría cobrar un poco más, pero me da la impresión de que no sería un problema grave desde el punto de vista presupuestario. Son pocos cargos y dejan de cobrar lo que están cobrando. Gracias. Muy bien, gracias. Una pregunta para el presidente de Fundejus, el doctor Darrocha, que también le vamos a habilitar el audio en este momento, relacionada a la Corte Suprema. Respecto a la cantidad de miembros de la Corte, doctor, ¿por qué 7 o 9? Bueno, en este momento son 5, pero como explicó muy bien el doctor Alberto Pisano, no siempre fue así. Es decir, originariamente y tradicionalmente la Constitución de 1853 fijó en 9, copiándolo esto evidentemente de la Constitución norteamericana, y este número también es repetido en muchas cortes. Yo quiero recordar simplemente que hace pocos años atrás nuestra corte de 5 miembros quedó reducida por fallecimiento y por renuncia de 2 de sus miembros a 3, con lo cual me parece que esto hay que tenerlo previsto, porque no parece lógico que sean 2 personas que impongan la mayoría las que decidan sobre temas tan importantes como los que tiene en su competencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un número, pero es un número que se adecúa no solamente a esto, sino a las necesidades de designación, que también, como se señaló, no se producen de un día para el otro, sino que van sucediéndose y que así nos pasó en el ejemplo que acabo de dar, que de 5 quedaron en 3 durante bastante tiempo, y esto no es realmente deseable. Bien, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta más también para usted, doctor Darrocha, relacionada, dice así: ¿el sistema de selección de jueces está replicado en la selección de empleados y funcionarios? Sí, esto es muy interesante, porque nosotros hemos sostenido siempre, y lo hemos sostenido tanto como fundación como cuando tuvimos la oportunidad de integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, que un verdadero cambio, la verdadera transformación de la justicia se iba a dar cuando desde sus bases se fuera formando de una manera democrática y de una manera que apoyara el mérito y la idoneidad. Para esto, en su momento, hace años ya, en el Consejo de la Magistratura se presentó un proyecto que obtuvo el apoyo de la comisión que lo trató, en el sentido de provocar un concurso para los cargos de funcionarios y de empleados con criterios de idoneidad, dejando de lado el típico sistema que hemos vivido durante muchos años en la justicia, que era el conocimiento, la cooptación o la familiaridad o la vecindad como elemento, lo cual no nos permitía tener desde las bases lo mejor que luego iba a continuar en lo que se llama la carrera judicial. La mayoría de la gente que está en la justicia no proviene de un concurso de juez o de camarista, sino que vienen siendo desde empleados a funcionarios para luego pasar a tener cargo de magistrados.
Y nos parece que esto es la verdadera y mejor forma de democratizar la justicia desde sus bases. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Blanco, que también le vamos a abrir el micrófono en este momento. Doctor Blanco, ¿cuál sería el plazo para hacer valer el examen aprobado en un nuevo concurso? Bueno, la experiencia que existió en la provincia de Buenos Aires fue de 30 meses. Sería analizar en cada jurisdicción, pero bueno, en 2 años creo que es un plazo razonable, donde uno se mantiene actualizado y puede no perder su actualización o capacitación previa. Así que yo creo que en ese plazo es un plazo razonable. Perdón, quería agregar algo que me quedó en el tintero. Sí, claro. En el Consejo de la Magistratura, la ley vigente tiene la propuesta para que los funcionarios y empleados sean seleccionados por concurso. Pero esta ley, que formó parte de un grupo de leyes, varias de las cuales fueron declaradas inconstitucionales en su momento, esta no, esta está vigente, pero nunca se ha puesto en ejercicio, y lo único que bastaría es esta ley o alguna que la mejorara, fuera practicada, y de esta manera comenzáramos a tener una integración realmente democrática desde las bases del Poder Judicial. Eso quería aclarar nada más. Muy bien. Muchas gracias, doctor Darrocha y doctor Blanco. Hay otra pregunta que es para el doctor Casal. Le vamos a abrir el micrófono. Doctor Casal, hay una pregunta en relación al sistema de juicio por jurados. ¿Cómo se elige el jurado? Bueno, puedo dar una referencia directa a la ley 4543, 14543, que es de la provincia de Buenos Aires, donde se decidió hacer un sorteo por la lotería provincial, extraído del padrón de ciudadanos mayores de 21 y menores de 75, en 1000 ciudadanos por género, 1000 varones, 1000 mujeres, y de ahí se hacía el padrón, el primer padrón. Luego se le mandaba una declaración jurada a su domicilio para que expliquen si tenían causales o impedimentos para ser jurado, y en el caso que así fuere, se hacía una segunda revisión, y eso va a la Corte lo actualiza, y queda el padrón definitivo que va remitido a cada departamento judicial en función del sorteo por el padrón electoral seccional, de acuerdo a las secciones electorales que tiene la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al vicepresidente de Fundejus, al doctor Alfredo Ruiz Paz. Doctor. Bueno, muy amable. Les agradezco a todos los participantes, les agradezco muchísimo a todas las instituciones que nos auspiciaron. Les adelanto a todos los que participaron y a las instituciones que nuestra propuesta va a ser elevada y puesta de Fundejus, como así también en todos los participantes de esta reunión, como a las instituciones, que nos hagan llegar su opinión respecto a lo que opinamos y que se elevó al Consejo, como así que puede avalar o no nuestra opinión, pero forma parte de un principio de nuestra preocupación, que es el mejoramiento de la justicia. Así no solo está en la página lo que ha opinado la Fundación, que hoy lo hemos vertido en esta reunión pública, sino también la opinión de todos los participantes de esto. Nuevamente a todos los que han colaborado, a todos los integrantes de la Fundación que han fundamentado nuestra propuesta, les agradezco muchísimo y muchas gracias a todos. Nada más. Doctor Vidal. Muy bien. Agradecemos su presencia e invitamos a ustedes a participar de nuestro próximo evento, que será el miércoles 21 de octubre a las 15 horas, titulado Avances de la tecnología jurídica en Alemania, en donde disertará Norbert Lossing.
evento al cual podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación, y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan ustedes muy buenas tardes.